Hola, hoy comenzamos la tercera parte de la serie La realidad del infierno. La existencia del infierno es una realidad. En esta serie vamos a continuar con las características de este lugar infernal, de este lugar de tormento, el infierno. La cuarta característica, porque en el pasado nos quedamos hasta la tercera característica. En esta cuarta característica dice que es un lugar de tormento de día y de noche, un lugar de sufrimiento y dolor. Busquemos Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, que dice: y también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Será atormentado con fuego y azufre. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, será para siempre. Y no tienen reposo día ni de noche, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, aquellos que, esto está hablando para los que se pongan la marca del 666, que eso ya es para el juicio final. También dice en el mismo Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, que el que venciere todas las cosas no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso lo dice aquí el capítulo 2, versículo 11. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere las tentaciones y se mantenga fiel hasta la muerte, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es el infierno, lugar de sufrimiento eterno. La primera muerte es cuando muere este cuerpo físico, y la segunda es cuando se mantiene en sufrimiento el alma de la persona. Entonces, la cuarta característica es un lugar de tormento de día y de noche, un lugar de fuego y azufre. Quinta característica de este lugar es un lugar de frustración e ira. Lugar de frustración e ira. Mateo capítulo 13, versículo 42 dice que serán echados al horno de fuego. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Serán echados al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero no se refiere a un horno de hacer pan o pasteles, a un horno donde se quemarán las almas de las personas muertas. Es algo espiritual, porque nada físico tiene ejemplo. Déjeme explicarle. Si ahora mismo se me aparece un espíritu, un demonio, yo no puedo coger un cuchillo y clavárselo, ni darle con una chancleta, ni tirarle una piedra, porque no le va a dar. Lo que estoy usando son cosas físicas para algo espiritual. Entonces, si en mi espíritu, en mi alma sale, yo puedo agredirlo, porque ya es algo de espíritu a espíritu. Pero físicamente yo no puedo agredir a ningún espíritu. Por eso es que a los demonios se reprenden en el nombre de Jesús y no se usa nada físico, porque nada físico le puede hacer daño al espíritu. Yo puedo usar algo físico y no le hace ningún daño, pero si uso la palabra de Dios, que es espíritu, sí le hace daño. Yo lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesucristo, y eso sí le hace daño. Eso es como un piñazo, una patada. No sé qué reacción hace, pero sé que fue una de las armas que Dios nos dio. Su palabra, que es espíritu y es vida. Entonces, vamos a ver otra característica de este lugar del infierno. La sexta característica es un lugar espiritual para los que mueren separados de Dios. Para aquellos que están separados de Dios y mueren en esa condición, separados de Dios. Este es el lugar final para esas personas. Busquemos en Lucas capítulo 16, versículo 22
y 23 y versículo 30 y 31. Aquí dice que el mendigo fue fue al seno de Abraham, el rico fue al infierno, alzó sus ojos en el Hades, no en un sepulcro, en una cajita que abrió los ojos en la cajita, no. En el Hades abrió sus ojos y vio entonces a Lázaro que estaba siendo consolado en un lugar donde dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, que Dios hará cielo nuevo, tierra nueva, donde more la justicia y no habrá sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Bueno, pues Lázaro estaba en un lugar como este donde no había sufrimiento, ni dolor, ni llanto, estaba siendo consolado, pero él estaba siendo atormentado. Pero dice que para Lázaro poder estar en ese lugar y él estaba siendo atormentado, dice en el versículo 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Es decir, él no había estado arrepentido y la única manera de poder ir a donde estaba Lázaro siendo consolado era arrepintiéndose de las cosas malas que ellos habían hecho en vida aquí en el cuerpo. Entonces, para poder tener acceso al cielo y no ir a ese lugar de tormento, uno tiene que arrepentirse de todo lo malo y convertirse, no hacerlo más. Porque hay muchas personas que se arrepienten de lo malo que han hecho, pero no quieren convertirse y obedecer la palabra de Dios. No quieren convertirse a la palabra del Señor. Les voy a decir un ejemplo por si no entienden qué es lo que es convertirse y arrepentirse. Ejemplo. Me hicieron el testimonio de un hombre que no quería seguir siendo homosexual. Ya estaba cansado de ser homosexual, no quería seguir siendo, estaba arrepentido, sufría mucho, no tenía paz, tenía un vacío insaciable, no era feliz y no quería seguir siendo homosexual. Pero él quería dejar de ser homosexual, pero sin convertirse a la palabra de Dios. Es imposible porque solamente hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Entonces el reino de Satanás siempre te va a querer tener bajo su yugo, bajo el sufrimiento aquí en esta tierra, que no es el tormento eterno que habla de llama, porque aquí nadie vive caminando para arriba y para abajo en una llama. El fuego, el sol puede estar muy caliente, pero no es la llama que te atormenta, de la cual la Biblia habla. Entonces, arrepentimiento es que ya tú no quieres hacer lo mismo, pero convertirte es someterte, convertirte a lo que Dios dice en su palabra. Para no ir al infierno hay que convertirse a la palabra de Dios. Entonces, otra característica, vamos a buscar ahí mismo, que es un lugar para espíritus encarcelados. Primera de Pedro capítulo 19. Dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Cuando Noé le predicaba, arrepiéntanse de su maldad, ellos no creyeron. Y Dios tuvo paciencia con ellos. Mandó a Noé a hacer el arca y les dijo que tenían que arrepentirse, que iba a venir un diluvio. Ellos no creyeron. Entonces, a estos que murieron, que estaban en prisiones de oscuridad, estaban encarcelados, donde un lugar no podía salir, encarcelamiento, no pueden salir de ahí. Dice que estas personas eran las que en aquellos días de Noé, mientras Noé preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Gloria a Dios. Entonces, ¿a quién fue Jesús y predicó? A los espíritus encarcelados que habían en ese lugar. Mateo capítulo 12, versículo 39, vamos a ver qué dice. Dice, él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal,
Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, lo que pasó Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días estuvo muerto Jesús? 3 días y 3 noches. Resucitó al tercer día. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del gran pez? 3 días y 3 noches. Pero Jonás no estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches vivo, sino que dice en el libro de Jonás que él clamó desde el Seol y Dios lo escuchó. Ya estaba muerto. Entonces, esa es la señal que dice Dios, que le daría a ellos por ser malos y adúlteros. Dice la característica número 7, que este lugar es un lugar donde la Biblia se refiere a la separación. Sin duda, el infierno es literalmente la segunda muerte. Apocalipsis 21:8 dice, porque los cobardes incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí dice, en el capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sobre lo que tienen la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, la segunda muerte no tiene potestad sobre aquellos que son resucitados para vida eterna. Y dice el versículo 14 del mismo capítulo 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, la muerte segunda, repito. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando las personas que en la tierra aceptan al Señor Jesucristo, su nombre aparece escrito en el libro de la vida. Las personas que no le aceptan a Jesucristo y no obedecen su palabra, no están escritos en el libro de la vida. Y los que no están escritos en el libro de la vida, dice aquí que serán lanzados al lago de fuego. ¿Es bíblico? Claro que sí. No podemos hacer mentirosa la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y dice la Biblia que seremos juzgados todos, pequeños y grandes, por la palabra de Dios. Otra característica de este lugar tenebroso, al cual nadie quiere ir, es un lugar de ira divina pura. El hombre ha experimentado algo de la ira de Dios en esta tierra, pero no en un estado puro. Pero dice Apocalipsis 14:10, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Es un lugar donde se vaciará puro la ira de Dios. Muchos aquí hemos experimentado la ira de Dios por nuestro pecado, por los juicios divinos de Dios. Pero el cáliz de la ira, es decir, el concentrado de la ira pura de Dios, ese lugar sí se experimenta esa ira pura de Dios por el pecado. ¿Qué pasa? ¿Será Dios injusto? Pues claro que no. Nosotros los hombres castigamos cuando se hace algo malo. No lo va a hacer Dios, que es más justo que el hombre. Simplemente que el infierno es la ilustración viva de lo nefando que es el pecado y de lo santo que es Dios. Vamos a continuar aquí. La otra característica número 9, es un lugar preparado originalmente para Satanás y sus huestes. El hombre inconverso también va a ese lugar, por así decirlo. El hombre inconverso no va a un lugar donde es invitado,
sino que va a ser un huésped para siempre en ese lugar. Y no va a ser bien atendido, sino que va a estar en sufrimiento. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda. Esto es cuando Dios separa las cabras, los hombres malos, de los hombres buenos, las cabras de las ovejas, los justos de los injustos. Mire lo que le dice a los injustos, lo que le dice a las cabras, lo que le dice a los de la izquierda. Apartaos de mí, malditos, lo maldijo, porque ya no tenían salvación y estaban condenados. Una persona condenada es una persona maldita. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. No se está refiriendo al fuego de la tierra, se está refiriendo al fuego eterno, un fuego que nunca se apaga. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Es decir, el fuego eterno, el infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero al hombre no someterse a Dios, lo mismo que hizo el diablo y lo que le siguen al diablo, el ejército del enemigo, ese mismo lugar le corresponde al hombre. ¿Ve? Entonces, vamos a buscar la otra característica de este lugar. La otra, ya les repito, este lugar fue originalmente creado para el diablo y sus ángeles, para los demonios. Pero el hombre que no se aparta del pecado y es rebelde igual que Satanás, le corresponde ese mismo lugar. Ya usted lo leyó, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La última característica de este lugar es que es un lugar creado para toda la eternidad. La palabra eterno en la Biblia se encuentra 71 veces en el Nuevo Testamento y 64 se refieren a Dios, a su poder, a su espíritu, a su reino, a pactos eternos y entre otros. Las otras 7 están directamente relacionadas con la duración del infierno, que durará para siempre. Vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un castigo eterno. Dice que es castigo. En el infierno no se toma agua, no se ve película, no se anda con los amigos, uno no ríe, es todo el tiempo llorando, es todo el tiempo sufriendo, es todo el tiempo sin agua, en tormento eterno, hermano. Y para siempre, le expliqué que le dicen en Apocalipsis que el humo de ellos sube por los siglos de los siglos. ¿Sabe lo que es un siglo? Y que diga siglos, terminado en ese, de los siglos. Es una eternidad, no es un juego de muchachos. No se puede tomar a la ligera. Es una realidad y no hay opción. La salvación es voluntaria, es su decisión lo que le salva, no es Dios. Es tu decisión de buscar a Dios, porque hay dos caminos y Dios te está diciendo el fin de cada uno de esos caminos. Y uno de esos caminos es el infierno. Entonces, ¿por qué seguir caminando por ese lugar? Cuando podemos apartarnos de ese lugar y cambiar de camino para tener un final feliz. Un final donde nunca más conoceremos el llanto, no habrá tristeza ni dolor, no vas a pasar hambre, no vas a pasar necesidad, será todo perfecto como Dios lo quiso desde el principio. Entonces, vamos a buscar Judas versículo 7, ¿qué dice acerca de esta última característica de la eternidad, del castigo eterno? Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, algo que no es lo que Dios creó, no era lo natural, sino contra lo natural, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo ¿qué? El castigo del fuego eterno. Lo dice la palabra. Vamos a ver qué dice.
Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice que unos serán despertados para vida eterna y otra para condenación perpetua. Leamos. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua, algo para siempre, confusión, porque muchos cuando partan de esta tierra, que vuelvan a abrir sus ojos, que se vean en ese lugar de tormento, entonces como que van a estar confundidos y que yo hago aquí, este lugar existe, ¿qué es este lugar? ¿Qué está pasando? No van a entender lo que está pasando. Y dice que duermen. No es que usted va a ir a dormir allí, no es que va a estar en una almohada reposando. No, está en sufrimiento. Recuerde que cuando Lázaro murió, cuando alzó sus ojos, ¿qué pasó? Él vio que estaba en tormento, se vio en ese lugar. Hay muchos que piensan que van a estar en un tiempo de paz donde no va a haber castigo ni nada, y van a estar ahí hasta un tiempo hasta que ya se le haga el juicio. Mire, la Biblia dice que las cosas espirituales están hechas que lo físico, lo que nosotros vemos, está hecho de lo que no se ve. Entonces, cuando una persona la toman presa, antes de hacerle el juicio, ya está preso. Ya cuando una persona, ya por el delito que sea, lo toman preso, ya está preso allí dentro, está enrejado, no puede salir, está encarcelado hasta que se le hace el juicio. Cuando se le hace el juicio, vuelve de nuevo a estar preso. Lo único que el juicio es para decirle el por qué está allí, ajustarle a la ley, decirle, mira, tú hiciste esto, aquello, por esto y por eso tienes tantos años de privación de libertad o cadena perpetua, nunca vas a salir, depende del delito. Pero ese es aquí en la tierra. Cuando uno sale de esta tierra, el delito que tú estés cometiendo, el pecado que estés cometiendo, te lleva al mismo lugar, porque para Dios no hay pecado grande ni hay pecado chiquito. Pecado por pecado es lo mismo. Ahora, hay un pecado que no tiene salvación. Hay dos que no tienen salvación. Y es el suicidio, que te quitas la vida, no tienes oportunidad porque ya tu alma salió del cuerpo, no pudo arrepentirse. Es que te quitas la vida. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no tienen perdón, no tienen salvación. El incrédulo no tiene salvación si se muere siendo incrédulo. Pero si la incredulidad, si eres incrédulo y antes de morirte, tú crees en el Hijo de Dios y te arrepientes, eres salvo. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo puede estar vivo el tiempo límite que Dios le dé en la tierra, pero aunque se arrepienta, no tiene salvación. Eso lo dice la palabra. Es otro tema. Y el que se mata ya no tiene arrepentimiento, no tiene oportunidad porque se mató. Entonces, Dios te bendiga. Hasta aquí esta parte de las características del infierno. Recuerden que los pecados van en contra de la santidad eterna de Dios. Solo pueden ser castigados por la justicia eterna de Dios. Justicia eterna. Justicia eterna. Saque sus propias conclusiones. Pero ¿quiénes son los que van a ser confinados a este lugar eternamente en el infierno? Les voy a decir 5 personas, cinco personas de quienes serán los, o personas no, porque también están ahí también los demonios. Dice, el primero es Satanás, Apocalipsis 20:10. El anticristo, 2 de Tesalonicenses 2:8. El falso profeta, Apocalipsis 19:20. Los ángeles caídos, 2 de Pedro 2:4. Y todas las personas inconversas, Apocalipsis 21:8 y 20:15. Vamos a buscar los versículos un momentico antes de terminar este video.
Ya estamos terminando el video. ¿Quiénes son los que serán confinados eternamente al infierno? Busquemos, dice 2 Tesalonicenses 2:8, el anticristo. Arriba en el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Vamos a buscar más abajo. El versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, este es el falso profeta y el anticristo. Aquí en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde, un lago de fuego, hermanos, que arde con azufre. ¿Ven? Fueron lanzados vivos. Entonces, estos son los que están confinados al infierno. También está confinado al infierno los ángeles caídos. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que se lo leí anteriormente. Y Satanás, en Apocalipsis 20:10 también lo dice, está confinado al infierno. Para que no te dejes engañar a aquellos que son satanistas, porque el diablo les dice que en el infierno van a reinar, que en el infierno la van a pasar bien, que el diablo, que él ha derrotado a Dios, que él mató a Dios, y no sé cuántas mentiras del diablo que quiere engañarte. El diablo también está confinado al infierno, no tiene salvación, no tiene perdón de Dios. Vamos a buscar Apocalipsis 20:10. Dice: y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta que anteriormente le leí, que fueron arrojados vivos a ese lugar. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No la va a pasar bien. Va a ser que atormentado. El diablo será atormentado. Ese que tanto atormenta ahora a muchas personas, un día se le acabará la fiesta. Porque aún ni fiesta puede tener, porque es siempre haciendo maldad. Él mismo no tiene paz, porque nadie fuera de Dios tiene paz, nadie fuera de Dios tiene amor. Todo lo que está fuera de Dios está bajo maldición, bajo tiniebla, es algo tenebroso. Antes eran ángeles, pero ya no son ángeles, ya esa gracia se apartó de ellos. Ahora vienen a ser seres feos, son monstruos, son bestias, algo feísimo. Yo los he visto. Cuando Dios quiere que yo lo vea, cuando a Dios le da la soberanía de que yo vea, he visto tanto demonios como he visto ángeles de Dios. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Para que te apartes del pecado, para que no seas engañado. Dice también que todas las personas inconversas, eso se le dije en Apocalipsis 21:8, que le dije que los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los cobardes son aquellos que le da pena decir que son cristianos y no van a la iglesia por la pena. Los incrédulos son los que no creen en Jesucristo, y aún cristianos que no creen que Dios le puede sanar, y entre otras cosas de milagros potentosos. Cobardes, incrédulos, abominables, los que hacen cosas feísimas, que matan gente, que drogan y que se aprovechan.
homicidas, los que matan personas, los que son asesinos, que no se arrepienten y se mueren en ese pecado, los idólatras, los que creen en ídolos, en brujería, hechicería, en la Virgen, en Yemayá, Shango y todos esos demonios, le piden al palo, a la piedra, hacen ritos satánicos y no creen en Jesucristo y le hacen altares al ejército del cielo, a los demonios, y le claman a ellos como si fuera un dios. Y los mentirosos, diga usted mentira pequeña, diga mentira grande, mentira chiquita, es mentira por mentira, es lo mismo. Satanás es el padre de toda, T-O-D-A, toda mentira, del tamaño que usted quiera hacerlo. No justifique su mentira en decir, no, es que mira, si yo le digo la verdad, entonces va a sufrir. ¿Y prefiere usted sufrir en el infierno? Mejor diga la verdad y no añade pecado a su alma. Y dice Apocalipsis 20:15, para terminar, que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, decídete por Jesucristo y salva tu alma. Sal de ese lugar que le espera a aquellos que no tienen salvación. Dios te bendiga.